Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así en el nombre de Jesús. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol como la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. ¿Cuál es esa identidad? ¿Quién es esta mujer descrita en este libro de Apocalipsis en el capítulo 12? No es la misma que sale al final de Apocalipsis, capítulo parece que es el 23, amén, lo vamos a analizar posteriormente, pero esta mujer no es la misma, amén. Esta mujer, amén, es un símbolo, amén, del pueblo de Israel. Ella es descrita siendo vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Nosotros que venimos de la idolatría, nos identificamos luego con una imagen, ¿verdad? Que la luna está debajo de sus pies, amén, que está vestida del sol, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, amén. Pero si leemos en el capítulo 37, esta es la sorpresa que usted se va a llevar hoy, amén, de que esa mujer, amén, en el capítulo 37, y si leemos el verso 9 y 10, dice, habla de Jacob, habla de José el soñador, y dice que José soñó aún otro sueño, el verso 9, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Observemos ahí que ahí describe, amén, el sol, la luna, las estrellas, amén. Pero si observamos, Jacob inmediatamente identificó, dijo, ¿qué sueño es ese? Estás pensando que yo, que tu madre y que tus hermanos, recuerde que sus hermanos de José, amén, iban a ser parte de las 12 tribus, amén, de Israel. Entonces, él está diciendo, ¿qué sueño es ese? Estás hablando de que los israelitas, amén, vamos a postrarnos un día. Entonces ahí descubrimos que lo que describe José en el capítulo 37 de Génesis es la misma descripción que se da de esa mujer con esas vestiduras, la luna, las estrellas, el sol, amén. Entonces no queda duda de que cuando estamos hablando de Apocalipsis en el capítulo 12, amén, es un verso parecido a Génesis capítulo 37. Y ahí lo que está hablando es de la nación de Israel, amén. Así es de que Apocalipsis 12:1 habla de la nación de Israel. Y la describe, amén, como una mujer que viene siendo una nación, amén. La describe como una nación, amén, como una mujer. Así es de que ahí no nos queda duda, que está hablando de la nación de Israel, amén. Jacob, el padre de José, reconoció inmediatamente que se hablaba de la nación de Israel, de él, vaya, de su madre y sus hermanos. Y que luego vemos enseguida en Apocalipsis 12, dejando el verso 1 y 2, vamos al verso 3 y 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Amén. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice, y las arrojó sobre la tierra. Amén. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de que devorara a su hijo tan pronto como naciese. El dragón es símbolo de Satanás. Amén. Quien trata de devorar a Israel desde siempre, desde sus inicios de esa nación, de ese pueblo. Amén. El dragón o Satanás siempre ha tratado de destruirle. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el presente, muchos intentos ha habido para que esa nación sea destruida.
amén. De hecho, desapareció por siglos, amén. No fue sino el siglo pasado que se vuelve a reunificar, amén, y se le da el título otra vez de nación hace aproximadamente 70 años, amén. Ninguno de ellos, de esos intentos que el diablo, el dragón, ha tenido para destruir a esa mujer que es Israel, ninguno de esos intentos ha tenido éxito, y si lo tiene es momentáneo, es pasajero, pero Israel siempre se vuelve a levantar, amén. En Apocalipsis capítulo 12 y el verso 7, recuerde, Israel es el pueblo amado por Dios desde siempre, amén. Hay grandes promesas en estos pasajes del capítulo 12. Estamos hablando, amén, en Apocalipsis estamos hablando de un tiempo especial en donde el Señor todavía va a tener misericordia de ese pueblo, amén, y a pesar de los muchos intentos del dragón de destruirle, amén, incluso habla de ese dragón con una tercera parte de estrellas o ángeles, amén, que fueron arrojados a la tierra. Como decíamos al principio de esta serie, amén, que ciertamente si hay ángeles caídos, amén, aquí se les da el título de estrellas. Ellos fueron desterrados del reino celestial, fueron arrojados, amén, junto con el diablo, y ahora son los demonios que les sirven para tratar de destruir siempre a los israelitas y al pueblo de Dios, a los cristianos, amén. Entonces aquí podemos ver, amén, de dónde nos basamos para decir que aunque hubiere demonios en esta tierra, y es que estamos hablando de un mundo espiritual. Yo sé que usted que empieza a buscar lo espiritual no va a entender del todo y le van a quedar quizás algunas dudas, amén, porque las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu, y si usted no tiene el Espíritu Santo de nuestro Dios, para usted va a ser bien difícil discernir esto y entender esto. Pero es una guerra espiritual que siempre se ha librado desde inicios de la humanidad hasta nuestros días, amén. Y usted hace bien en entender que así como hay el diablo y sus demonios, que fue la tercera parte de los ángeles o las estrellas lanzadas a la tierra, amén, por su desobediencia, por su rebeldía, entendamos que si son muchos, pero son más los que están con nosotros o del lado nuestro, amén. Ángeles acampan alrededor de los que temen a Dios y los defienden, dice la Escritura. Así es de que no estamos confiando solo, como a mí se me enseñó cuando iba a la doctrina, al catecismo, y me decían, tienes un ángel de la guarda. No tenemos uno, tenemos muchos a nuestro alrededor, amén. Y por cada un ángel caído que hay o un demonio que trata de atacarnos, hay por lo menos el doble de ángeles buenos que están alrededor nuestro para defendernos, amén. Siguiendo con este tema, entonces el dragón es su símbolo de Satanás, quien trata de devorar a Israel siempre. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el presente, muchos intentos ha habido. Grábese eso, amén. Pero ninguno de ellos ha tenido éxito. Incluso gente inteligente, gente sabia, como los presidentes de Estados Unidos, siempre han estado del lado de Israel, amén. ¿Por qué? Porque hay grandes promesas para quien defiende a ese pueblo, amén. Ora por ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes promesas, amén, para ellos y para los que los bendigan. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, le dijo al pueblo de Israel el Señor, amén. En Apocalipsis 12 y ahora pasando al verso 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, ¿ve? Se trata de una batalla espiritual. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Amén. Habla de un ángel especial, un ángel escogido de Dios, un ángel que tiene un rango muy especial. Amén. Hablamos de Miguel, ahí lo dice claramente. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está más claro todavía, amén. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta historia de batallas de ángeles, amén, es emocionante cuando vemos en este libro de Apocalipsis, amén. Y Miguel era una figura, amén, muy prominente, y puede encontrarlo en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y también en el capítulo 12 de Daniel. Ahí habla de este ángel o arcángel Miguel, amén. Y el resultado de la victoria de Miguel es que Satanás es arrojado del cielo y cae en la tierra, amén. Es arrojado a la tierra junto con sus ángeles o demonios, ángeles caídos, amén. Es una batalla espiritual.
Con ello, con este capítulo, creo que queda muy claro para ti que estás recién caminando en los caminos de Dios, amén. Siempre tratemos de entender, amén, que no es la voluntad que haya cosas negativas, cosas malas, desagradables, dolor, muerte. No es la voluntad de Dios, aunque el ser humano pues no es eterno. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, amén, el hombre ya dejó de tener esa virtud de poder vivir eternamente y murió, como el Señor le dijo, amén, en Génesis. Ciertamente morirás cuando comieres de ese árbol prohibido. Murió él y con ello toda la humanidad, amén. Tenemos nuestros días, nuestros años contados. Nadie va a vivir en esta tierra eternamente. Pero entendamos que mientras vivamos y si estamos buscando de Dios, va a haber una cierta batalla. Pero el final de la historia, si tú sigues en estas enseñanzas, te vas a dar cuenta que el final de la película, el final de la historia está claro. Amén. Y el mal nunca va a prevalecer contra el bien. Amén. Lo malo nunca va a prevalecer contra lo bueno. El diablo nunca va a ganar contra el Señor. Amén. Contra Dios, contra nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es de que todo intento por destruir a la nación de Israel y por destruir al pueblo cristiano, amén, todo intento se va a ver fracasado. Todo virus, hablamos de la actualidad, amén, los días que estamos viviendo, amén, esto va a pasar, amén. Si la iglesia sigue aquí en la tierra, si el Señor no ha levantado a su pueblo, es porque todavía no entramos en el tiempo de la gran tribulación, amén. Recuerda, la iglesia se va primero y luego todos estos acontecimientos vienen, amén. Así es de que lo mejor que podemos hacer en este tiempo, en estos días, es ser fieles a nuestro